Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Carrera de Trabajo Social. Cátedra de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Grupo conformado por Michelle Ortiz, Mirko Ortiz y Jocelyn Pimentel. Hoy hablaremos sobre la vigilancia del cumplimiento de los DES, desarrollo de las variables que permitan el monitoreo, mecanismos nacionales e internacionales y guías para la medición. En primera instancia, es importante comprender que para la medición de los derechos humanos y DES se encuentra en la vigilancia de los mismos, ya que implica el acercamiento a aquellas situaciones que ponen en riesgo el adecuado cumplimiento y ejercicio de las garantías humanas. Este proceso de vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo se la realizan sobre todo a través de la interacción de tres tipos de actores: las organizaciones intergubernamentales, las gubernamentales y las no gubernamentales. Pero entonces, ¿qué es la vigilancia? En otras palabras, la vigilancia consiste en observar de cerca y de forma periódica patrones generales o escenarios específicos de derechos humanos, con base en el enfoque y contenido de derecho internacional, con la finalidad de a. Conocer si las reglas o normas internacionales se encuentran en las legislaciones nacionales. B. Presionar a los gobiernos para que adopten e implementen las normas internacionales. C. Iniciar acciones jurídicas en el ámbito nacional de manera como se deben llevar los casos ante los tribunales. D. Realizar otras acciones como instaurar denuncias y realizar campañas publicitarias con el fin de ejercer presión sobre los gobiernos y concienciar a la gente. E. Proporcionar ayuda a las víctimas. Y F. Realizar advertencias previas en las zonas de conflicto potencial. Cabe mencionar que el primer objetivo lo cumplen los tratados sobre vigencia establecidos por la ONU. Los siguientes 4 objetivos dirigen el trabajo de las ONG defensoras de los derechos humanos. Y el último objetivo lo cumplen tanto organizaciones intergubernamentales como las no gubernamentales. En este sentido, proteger los derechos humanos y los DES significa garantizar que todos sean tratados con decencia y humanidad, aunque hoy en día existen situaciones en las que la mayoría de los derechos humanos son violados constantemente y de diversas formas. Esto da paso a la intervención de instituciones de derecho a nivel nacional e internacional, encargadas de la protección, cumplimiento y defensa de las garantías humanas. Para ello, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos menciona que los derechos humanos están regulados en las constituciones de cada país, así como en los instrumentos internacionales llamados declaraciones, pactos, convenciones o protocolos, que dicen expresamente aquello que los estados deben respetar y las medidas que deben tomar para garantizar que cada persona disfrute de los derechos humanos. Dicho esto, es necesario hablar sobre los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y que son aquellos sistemas complejos de organismos e instrumentos globales y regionales creados para el establecimiento de estándares básicos y para la regulación específica de aquellos derechos que deben ser garantizados a todos los seres humanos, así como el establecimiento de las correspondientes obligaciones que dichos derechos generan para los estados. Ahora bien, el primero de ellos es el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que es aquel conjunto de mecanismos que surgen en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Con ello también se pueden mencionar los principales instrumentos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, que son la Carta de Naciones Unidas, que es el instrumento constitutivo de la ONU y declara, por tanto, los principios, propósitos, estructura institucional y poderes de dicha organización. Además, como máximo instrumento de protección internacional de derechos humanos, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido reconocida y aceptada como un catálogo universal y consensuado de los derechos humanos y por tanto de las libertades fundamentales. La Declaración Universal resultó insuficiente para desarrollar todos los derechos fundamentales y fue necesario reforzarlo, por lo que en lugar de un tratado internacional, se redactaron 2: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDES. Con ello, es importante destacar que
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado internacional que fue aprobado en 1966 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconoce los derechos civiles y políticos. Además, se desarrolló en dos protocolos facultativos en los que establece mecanismos para su protección y garantía, y cuyo mecanismo de control del cumplimiento del mismo es el Comité de Derechos Humanos, quien será el encargado de recibir informes periódicos de los estados parte y emitirá informes y comentarios a dichos estados, así como también al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Mientras que el PIDES es un tratado multilateral general que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. El protocolo facultativo en el que se desarrolló posibilita que las personas accedan a una instancia internacional para la defensa de estos derechos, mediante la interposición de peticiones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos del pacto, de las que tendrá conocimiento el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Aquí los sistemas de protección establecidos en el protocolo ofrecen nuevas opciones para el fortalecimiento y la justicialidad de los DES. Existen otras normas específicas de derechos humanos que se caracterizan por ser reguladora de los mismos, ya sean de ciertos grupos o individuos afectados por situaciones de vulnerabilidad que requieren protección específica, más allá de la protección general que les otorgan los instrumentos antes indicados y que contienen normas relativas a la protección de los DES, como la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, con respecto a los mecanismos de control de los DES, se puede decir que el monitoreo de los DES se centra en cómo aprovechar herramientas y técnicas innovadoras para vigilar estas diversas acciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Además, busca promover el diálogo sobre nuevas herramientas y técnicas que podrían utilizarse, ya sea de forma individual o conjunta, para monitorear de manera más efectiva las políticas socioeconómicas y a su vez fortalecer la rendición de cuentas de las obligaciones de los estados relacionados con los derechos humanos. Dentro del sistema de las Naciones Unidas existen dos tipos de mecanismos de supervisión de los derechos humanos. Primero se puede hacer mención de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, que son comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. A su vez, se pueden mencionar los siguientes: Comité para la Eliminación de Discriminación, Comité de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de los Derechos del Niño, Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Comité contra las Desapariciones Forzadas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, uno de los mecanismos internacionales más importantes de defensa y promoción de los DES es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo mandato específico es monitorear el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones conforme al PIDES. Es a él a quien todos los estados deben informar periódicamente sobre la manera en que ejercitan e instrumentan esos derechos, pero el comité también puede elaborar observaciones generales sobre un ámbito de especial atención que requiera de un pronunciamiento sobre la interpretación del pacto. En cambio, los órganos creados en virtud de la Carta o los mecanismos extraconvencionales incluyen el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo intergubernamental dentro del sistema de Naciones Unidas, compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos en todo el mundo. Además, se tienen los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que son mecanismos destinados a abordar situaciones específicas de derechos humanos en los países o de cuestiones temáticas a nivel mundial. Estos son un elemento básico del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas y abarca todos los derechos humanos, ya sean civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Por último, se puede mencionar el examen periódico universal y las investigaciones independientes.
También existen otros órganos de las Naciones Unidas. Junto con los mecanismos anteriormente señalados, en materia de derechos humanos igualmente, una serie de organismos de las Naciones Unidas se involucran en la promoción y protección de los derechos humanos. De forma adicional, al trabajo efectuado en materia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia y organismos como la ACNUR, la UNICEF y la OID, entre otros más, igualmente trabajan por la promoción y protección de derechos a nivel mundial. Cabe destacar que los derechos humanos de las Naciones Unidas aporta su conocimiento y apoyo a todos estos mecanismos diferentes. Por otra parte, al referirnos a los sistemas regionales de derechos humanos, se puede mencionar a los siguientes: al sistema europeo, al sistema africano y al sistema interamericano. Este último consiste en ser un sistema regional constituido por los estados que integran la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano y que se compone de dos órganos importantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal y autónomo de la OEA que cumple con funciones relacionadas con promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en América, mediante actividades como la visita a países, la elaboración de un informe sobre la situación de los derechos humanos, solicitudes de información, las tomas de medidas preventivas o cautelares ante la Corte IDH o, a su vez, con funciones que incluyen el recibimiento y análisis de peticiones individuales y comunicaciones interestatales de país a país, para determinar la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos y emitir las recomendaciones correspondientes. Y en segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que posee una función consultativa y una función jurisdiccional. Entre los derechos protegidos por el CIDH se encuentran el derecho al trabajo, que son las condiciones equitativas y satisfactorias, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, a la protección de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano. De igual forma, como mecanismos de protección convencionales se puede mencionar lo siguiente. A. Presentación de informes periódicos. Estos informes serán enviados a los organismos especializados del sistema, los cuales estudiarán los casos para determinar el cumplimiento del protocolo y así realizar análisis y comentarios con respecto a la situación que se aborda en cada país. B. Recomendaciones de la CIDH. La CIDH, como órgano encargado de velar por el respeto de los derechos humanos dentro del Sistema Interamericano de Protección, incluirá recomendaciones en sus informes anuales o en informes especiales sobre la situación de los DES. Y C. Peticiones individuales. Este genera que las posibilidades para los demás derechos reconocidos en el protocolo se reduzcan de manera sustancial, ya que el mecanismo directo ante la Comisión y la Corte ha sido delimitado claramente. Sin embargo, la integralidad de los derechos ha permitido proteger los DES al amparo de un derecho civil o político, lo cual, si bien no es la mejor de las posibilidades, es un horizonte para el desarrollo doctrina. Hablar sobre las instituciones nacionales de derechos humanos es fundamental porque constituyen la base de los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos y sirven cada vez más como mecanismos de comunicación entre las normas internacionales de derechos humanos y el Estado. De acuerdo a esto, las INDH son órganos administrativos creados para proteger y promover los derechos humanos en un país determinado. De igual forma, desempeñan una función esencial en la promoción y el seguimiento de la aplicación eficaz de la normativa internacional de derechos humanos en el plano nacional. Además, en Ecuador, algunas de las instituciones nacionales de derechos humanos son: 1. La Defensoría del Pueblo. En Ecuador, la Defensoría del Pueblo fue instituida constitucionalmente en 1996, 1998 y finalmente en el 2008. La Defensoría del Pueblo de Ecuador es una institución nacional de derechos humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, ya sea de ecuatorianos y ecuatorianos en el exterior, así como también los derechos de la naturaleza, como para propiciar la vida digna y el buen vivir. Además, esta institución pretende consolidarse como autónoma, plural, jurídica y ética, que coadyuga a la construcción de una sociedad, una cultura y una humanidad, y sobre todo un Estado respetuoso de derechos humanos y de naturaleza.
Con este propósito es que se inicia bajo un modelo de gestión orientado a la excelencia y a la transparencia, actuando con honestidad e integridad, liderazgo y equidad, pluralismo y solidaridad. Por otra parte, también tenemos el Centro de Derechos Económicos y Sociales. Esta es una organización no gubernamental sin fines de lucro, constituida en 1997, que tiene por objetivo de promocionar y defender los derechos humanos, principalmente respecto a las condiciones materiales necesarias para alcanzar una vida de dignidad y libertad. Además, esta institución trabaja a nivel nacional y continental con organizaciones indígenas, movimientos sociales y ONGs para enfrentar los impactos de la deuda externa, las políticas de ajuste estructural y la intervención de las instituciones financieras internacionales. Por otra parte, este está dirigido a los líderes sociales, activistas, juristas, estudiantes, académicos, políticos y generadores de opinión. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos contribuye a la transformación de sociedad mediante la concienciación y la incidencia en la ejecución de políticas públicas, desarrollando sus objetivos a través de la educación e investigación, del apoyo a personas y organizaciones cuyos derechos han sido violentados e incide en la opinión pública mediante la comunicación. En la actualidad promueve el empoderamiento de comunidades indígenas, campesinas, cuyos deberes y derechos han sido vulnerados por el Estado y por empresas extractivistas transnacionales. El trabajo con jóvenes fomenta aquí un cambio de actitud basado en valores y un compromiso de aportar el bienestar colectivo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o CONAIE, es el resultado de la lucha continua de las comunidades, centros, federaciones y confederaciones de pueblos indígenas. Los objetivos fundamentales en el que se planteó este Congreso fueron consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas, luchar por la tierra y territorios indígenas, así como también luchar por la educación propia, en este caso intercultural bilingüe, así como también luchar con la opresión de las autoridades civiles y eclesiales, luchar por la identidad cultural de pueblos indígenas contra el colonialismo y la dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas. Por otra parte, la CONFENAIE, o Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, destaca la conciencia de agendas de modernización de los estados, las reivindicaciones de los pueblos indígenas y la cooperación internacional, junto también con la inclusión de derechos indígenas en sus textos legales y constitucionales. Ahora bien, con respecto al rol del trabajo social, es importante decir que, sin lugar a duda, es un paso importante para que como sociedad se respeten las diferentes realidades y sean consideradas de manera integral, así como también para que las instituciones del Estado comprendan que su rol primordial como garantes del ejercicio de derechos de todas y todos quienes conformamos esta sociedad debe ser ejercido sin ningún tipo de discriminación. En este sentido, hay que destacar que los derechos humanos constituyen un ámbito central en el ejercicio profesional. Por ello, los trabajadores sociales deberán disponer de una sólida base en el ámbito de los derechos humanos, permitiendo así desarrollar sus prácticas en función de un marco ético que oriente y condiciona la intervención profesional, cautelando la defensa y la promoción de los derechos humanos. Pues la importancia del rol del trabajador social en la promoción, exigibilidad, defensa y cumplimiento de los derechos reside en que como profesionales que están inmersos en la realidad social de forma directa, debe ver el mundo desde un enfoque más crítico que permita una intervención adecuada y capaz de construir respuestas de acorde a la complejidad social referida a la persistencia de la injusticia y su naturaleza excluyente. Además, desde esta perspectiva se puede decir que, con el apoyo institucional y los respectivos mecanismos de vigilancia y control, el profesional de trabajo social se convierte en un soporte fundamental para el diseño de políticas públicas que constituyen herramientas jurídicas para cerrar brechas sociales, disminuir, erradicar desigualdades y eliminar prácticas excluyentes que condenen a sectores enteros de la población a vivir en la miseria, el temor y la impunidad. De igual manera, el TES encuentra en su intervención una base para luchar contra cualquier orden político, social o económico que vulnere los derechos humanos y los des. De igual forma, se enfoca en la búsqueda del empoderamiento de las personas, colectivos y comunidades para que reivindiquen sus derechos básicos y de esta forma se denuncie y se haga pública aquellas violaciones. Para finalizar, la importancia de la intervención del trabajo social en la defensa de los des reside en que ésta no apunta a diagnosticar situaciones o problemáticas mediante estadísticas generales. Su intervención busca examinar el cumplimiento de las obligaciones de los estados
a través de los criterios más claros y precisos posibles, para así considerarlo a los derechos humanos plenamente garantizados, efectivamente ejercidos y satisfactoriamente mediante la evaluación y creación de políticas públicas que fomenten estructuras sociales equitativas capaces de ofrecer y proveer de justicia suficiente a las personas que han sufrido cualquier tipo de vulneración a sus derechos. A su vez, desde un enfoque más crítico, el trabajo social en conjunto con instituciones de derecho internacional y nacional se convierte en un importante agente de cambio para la protección, control y defensa de estas garantías humanas. Sin más que decir, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención.